Continuamos con nuestra serie sobre el presente y el futuro de la educación. Como ya han podido apreciar, hemos tenido esta noche la presencia de 3 estudiantes muy avanzados de diferentes escuelas de la República Dominicana, bueno, especialmente del distrito y de la ciudad de Santo Domingo. Normalmente en las escuelas públicas y en los colegios privados, normalmente, no es una regla, pero se da con mucha frecuencia, los mejores estudiantes, los que se distinguen en sus clases o en las actividades deportivas, sufren de bullying, de aquellos que por muchísimas razones no pueden alcanzarlo a los estudiantes muy avanzados o, diría yo, no quiero usar una palabra que pueda resultar ofensiva, pero o envidian las condiciones de esos muchachos. Esa experiencia, de algún modo, ¿la vivieron ustedes en algún momento? A pesar de que el término de bullying está muy de uso, ¿verdad? Eso está en boga, como dicen. Yo creo que tal vez, por lo menos en mi caso, o de mi panorama, en mi contexto, eso se queda relegado hasta finales del nivel básico. O sea, ya cuando uno entra a secundaria, tal vez los estudiantes vienen con una madurez mayor y vienen conociendo que justamente esas habilidades son las que ellos también quieren tener. O sea, al reconocer eso, empiezan a ver a esos jóvenes que sobresalen como en vez de figuras para atacar, como líderes. Como ejemplo. Entonces, exacto, como un ejemplo. Como referencia. Entonces, ahí esos jóvenes se reúnen y crean a través de ese sobresaliente, como hemos dicho, ¿verdad? Un agente de liderazgo. Y entonces empiezan a seguirlo y a ayudarlo a crecer entre Pero todos. el acoso en la escuela se da de diferentes maneras, ¿no? Bueno, sí, Se exacto. da de forma física y de forma psicológica. Y a veces esta última tiene un efecto mucho más dañino en el comportamiento del estudiante. Sé de casos, por ejemplo, que un estudiante o una estudiante sometida a bullying por sus compañeros, la isla comienza a perder, a perder capacidad de estudio, no se concentra, pierde el promedio en rendimiento y todas esas cosas. Evidentemente, ¿ustedes lo pasaron o no lo pasaron? Hay veces que se da en una intensidad muy grande y otras veces en una intensidad menor, ¿no? Yo lo pasé. Desde básica todavía, casi hasta segundo de bachiller. ¿Y cómo lo superaste? Es más como entrar en la mente de la persona que te está haciendo ese mal. O sea, tú te quedas, ¿por qué él me está haciendo eso? Entonces ahí tú empiezas a entender que quizás es que quiere hacer lo que tú estás haciendo, pero o quizás no tiene el valor para hacerlo. Lo más probable es que no tenga el valor para hacerlo. Entonces, como te ve logrando hacer algo que él no puede hacer, le da o que ella rencor, no puede hacer. o que ella no puede hacer, le da un rencor, entonces se la toma contra ti. Yo lo que hice, en mi caso, fue tratar de acercarme a la persona, tratar de comunicarme con esa persona, decirle, mira, ¿qué pasa? Podemos dialogarlo, o sea, no sé qué te hice, pero podemos tratar de solucionarlo. Ahí la persona bajó un poco y empezó a tratar de dialogar un poco conmigo y las cosas se calmaron. No creo que todas las cosas se resuelvan hablando, porque hay personas que tú le puedes decir, mira, tal, y se lo van a tomar como, no. Pero, exacto. Pero yo creo que podemos poner personas como superiores, como maestros, y decirle, el problema, mira, quizás esta persona no está cómoda conmigo, usted puede servir de mediador entre esta persona y yo, a ver si solucionamos las cosas. Yo creo que esa sería la manera más efectiva, pero sí, lo pasé y no fue bonito. Sergio, ¿pasaste una experiencia similar? Bueno, no era frecuente, pero de vez en cuando habían unos estudiantes que querían pasarse de la línea y llamarnos cosas. Yo mismo no me interesaba mucho en esos comentarios que decían, porque de hecho la mayoría, tuve el privilegio, y creo que también fue del mismo sistema, de que sí, a Sergio le va bien en su escuela, pero Sergio es un compañero de curso. Porque, por ejemplo, como se decía, no sé si era en esta semana, pero algo novedoso es lo de la tutoría. Si bien es cierto, yo puedo destacarme en X o Y materia, pero, por ejemplo, hay escuelas que posibilitan que durante X tiempo tú esos mismos conocimientos tú los compartas. Y de hecho también la interacción se daba ahí mismo en la clase. O sea, ¿quién entendieron el problema? Sí, lo entendí. O sea, y la misma profesora nos ponía, explícale. Y yo con mucho gusto, por eso es que mi familia a veces me dice que yo salgo para ser maestro a veces, porque a mí siempre me ha gustado también comunicar lo que yo sé. Y ahí mismo interactuábamos y yo creo no tuve ese tipo de problemas. Pero escuché de ciertas experiencias de otros compañeros
que hasta cierto grado se le puede llamar superdotado, jóvenes que hablaban de física y los muchachos se le acercaban, eso era tremendo, pero sufría de bullying. Y yo creo que él llegó hasta salir de la escuela, porque no sé si la escuela llegó a saber trabajar ese tipo de temas, pero el muchacho era increíble. Era un... ¿Y no volvió a la escuela? No volvió a la escuela. No sé. Es una pérdida de un talento. Muy lamentable. Cuando tú dices, pero dijiste algo que a mí me parece sumamente interesante, y tenía la idea de preguntárselo, pero no sabía cómo, y tú me has dado la clave. Es decir, aparentemente dijiste, la escuela no supo cómo manejar ese problema. Claro, exactamente. Es decir, ¿creen ustedes realmente que la escuela debería estar más próxima al estudiante y debería estar en mejor disposición de ayudar a un estudiante cuando esté pasando por un trance de esa naturaleza, que tiene efectos perniciosos? Claro. Incluso se sabe de muchas niñas y de muchos jóvenes que incluso se han quitado la vida, o han amenazado con quitarse la vida, o han intentado hacerlo porque no han podido tolerar o soportar el peso de ese acoso, ¿no? Es muy fuerte. Ese caso que mencionaba Sergio es más que lamentable, ¿verdad? Ante todo. Pero claro que sí, es importante que justamente las escuelas, los colegios, las instituciones educativas brinden esos mecanismos de ellos, tanto la escuela acercarse a los estudiantes, como que los estudiantes puedan acercarse, ya sea a un departamento de orientación, psicología, acercarse y expresar esos problemas y que entonces puedan ser canalizados y llevados a una solución, ya sea con el curso o con lo que... ¿Creen ustedes que las clases, las horas que pasan en las aulas son demasiado aburridas o deberían ser más amenas, ¿no?, para integrar más al estudiante? Wow. No creo que sean aburridas. Creo que quizás es mucho tiempo. Porque, por ejemplo, en mi caso yo estoy en tanda extendida y desde que nosotros entramos nos dijeron, tómennos como familia porque ustedes van a durar más con nosotros que en su casa. Y es muy cierto. Tanto así que a veces termino yo diciéndole a mi hermana como a mi amiga, en plan de, fulanita, y después me quedo, mi hermana, fulanita. O sea, así de fuerte. Pero no, es muy ameno, porque tú unes esos lazos con tus compañeros y eso es muy lindo. A mí me encanta eso. El caso tuyo, tú estás en tanda extendida, los otros no sé si han tenido esa experiencia, pero ahora mismo en el país hay un problema que quizá ustedes no lo han pasado, y es que muchas escuelas tienen la tanda extendida, pero simplemente se ha hecho una extensión de horario y no se han creado las condiciones para darle el contenido que necesita, para llenar eso del contenido necesario para que los estudiantes aprendan y al mismo tiempo se mantengan entretenidos. Quizás ustedes no han tenido ese problema. Bueno, yo que salí de una jornada extendida, yo puedo decir que a veces se pone un poquito tedioso porque hay que decir la verdad, somos adolescentes, en ese momento éramos adolescentes, y lo que menos uno quiere es quizás hasta cierto grado. Está en el patio jugando, ¿no? Exactamente. Bueno, en el caso de nosotros se evidenciaba que, por ejemplo, habían actividades inclusivas, que los deportes, ahí mismo en el orden también las clases de música, que eso era excelente. Teníamos la oportunidad de estar cerca de instrumentos y demás cosas en la jornada que se suponía que es para eso. Pero con todo y todo, eso es un caso. Yo entiendo que hay muchos casos que no se dan esas situaciones y creo que hasta cierto grado por eso es que se cuestiona inclusive no solamente la sociedad, sino el mismo estudiante. ¿Cómo yo puedo pasar entonces, en caso redondeándolo, 4 años prácticamente en tiempo libre, cuando uno lo pudiera invertir en otras cosas? Y de hecho, vuelvo a la idea original de que la educación debe valerse, debe ser el instrumento para ello. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, conocí un compañero que es de Venezuela, se dedica, no sé si han escuchado de eso del trading, que eso es ver por dónde va el mercado e invertir tu dinero. Él se dedicó 3 años. Está hablando ya como estudiante de economía. Como estudiante de economía. Entró en su área. Sí. Él se dedicó 3 años, no estudió ni nada de eso, pero leía los libros, asistía a ese tipo de educación. Con 21 años, ese joven se sienta a las 3:30, de 3:30 a 5:30, y él dice, ¿para dónde va el mercado? ¿Para arriba o para abajo? Y él se gana ahí lo que a un dominicano promedio le cuesta ganarse en un mes. Ahí solamente. Entonces, cuando tú le propones eso a un estudiante en promedio, ¿qué tú prefieres? ¿Durar 4 años tratando para hacer un curso extra y demás? ¿O durar 3 años, 2 años, dependiendo de ti, para tú tener un resultado de una vez? Sí, pero el propósito
o el objetivo de la buena educación es formar personas que actúen con responsabilidad en una sociedad, ¿no? Es decir, no es solamente dotarlo de una serie de conocimientos, muchos de los cuales no le van a ser de ninguna utilidad en el futuro, sino hacerlo verdaderamente ciudadanos responsables. Tenemos que hacer una última pausa, regresamos después de ella con la parte final, lamentablemente, de nuestro tema de hoy, con 3 jóvenes estudiantes muy meritorios que nos están hablando de su experiencia en la escuela. Siga con nosotros en Edición Nocturna.